El ejercicio número 2 del ejercitario 5 dice que se va a calentar un recinto de 4 metros por 5 metros por 6 metros con un calentador eléctrico colocado sobre un rodapié. Se desea que ese calentador pueda elevar la temperatura del recinto de 7 a 23 grados centígrados en 15 minutos. El recinto pierde calor por las ventanas y paredes a una tasa de 0,5 kJ por segundo. Suponga que la presión atmosférica sea de 100 kPa y que los calores específicos son constantes a la temperatura ambiente. Calcule la potencia requerida en el calentador. Lo primero que debemos analizar es el fluido o la situación en la cual analizamos. El fluido de trabajo es el aire. El aire sabemos que tienen las condiciones de cumple las condiciones de gas ideal, pero es importante que sepamos o que funciona el aire y los demás gases, tengamos que demostrar por qué se pueden utilizar las ecuaciones de gas ideal, o sea, por qué lo consideramos como un gas ideal. Entonces, nosotros tenemos tres formas de poder demostrar eso: que la temperatura reducida sea mayor que 2, que la presión reducida sea mucho menor que 1, o también sabiendo que los gases se comportan, o sea, llevan el comportamiento ideal cuando su temperatura es mucho mayor que la temperatura crítica o una presión mucho menor que la presión crítica. Recuerden que cuando la temperatura reducida es mayor que 2, nosotros podemos decir que el gas se comporta como gas ideal sin tener en cuenta la presión. También, para cuando la presión reducida es mucho menor que 1, podemos decir que el gas se comporta como gas ideal sin tener en cuenta la temperatura. En este caso nosotros tenemos los datos que nos dan la temperatura inicial de la pieza de 7 grados centígrados, que son 280 Kelvin. Kelvin, 23 grados son 296 Kelvin, y un delta T, 15 minutos, la temperatura. De 7 grados queremos llegar a 23 grados centígrados, entonces para eso tenemos un delta T de 15 minutos, que serían 900 segundos. La casa pierde 0,5 kJ por segundo de calor y nos toma un valor de presión atmosférica de 100 kPa. Entonces, primero la comprobación de gas ideal que hacemos. Sabemos la temperatura promedio de nuestro ambiente, tenemos 288 Kelvin. Entonces, de A.1 podemos sacar la temperatura crítica para el aire de 132,5 Kelvin. Entonces, la temperatura reducida va a ser igual a la temperatura promedio o la temperatura del estado analizado. En este caso promediamos, ya que tenemos los dos estados, el inicial y el final, y podemos sacar un valor sobre el valor que obtenemos de tabla, y obtenemos 2,17. Por lo tanto, la temperatura reducida es mayor que 2, se considera gas ideal. Entonces ahora sí podemos utilizar ya las ecuaciones de gas ideal. Bueno, la primera ley que nos dice que la energía de entrada del sistema menos la energía de salida de nuestro sistema es igual a la variación de energía del sistema. ¿Sí? Entonces, sabemos que tenemos para nuestro sistema analizado, la frontera de nuestro sistema, nosotros tenemos el calor que pierde, ¿sí? Y lo que está, digamos, ganando es la energía propiamente de nuestro calentador. Entonces, el trabajo del calentador menos la energía de pérdida de nuestro recinto va a ser igual a la variación de energía interna, considerando la energía cinética y potencial despreciables, ¿sí? Porque esto sería igual a más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Esto lo consideramos 0 porque es despreciable, entonces nos quedaría esta ecuación. Como nosotros sabemos que la variación de energía interna para un gas ideal tiene en cuenta la variación es sensible a la variación de temperatura, nosotros podemos también hacer de dos formas. Considerando un calor, en este caso la ecuación nos dice que el calor específico ya es constante, entonces por ende nosotros podemos directamente saber que esto a qué va a ser igual. Va a ser igual a el calor, a la masa, ¿sí?
por el calor específico del volumen constante por la variación de temperatura, T2 menos T1. ¿Sí? Esto podemos sacar de tabla porque ya tenemos los dos datos de temperatura, o también podemos utilizar la tabla a punto 17 para sacar los estados finales, porque en esa tabla se van a dar cuenta que para la columna de temperatura tenemos los valores de tanto de energía interna como entalpía. Entonces, si podemos determinar de esa forma, es mejor hacerlo así porque los datos son más certeros, digamos, son más exactos. Sí, tener que realizar esta aproximación del calor específico promedio. Bueno, finalmente de A.1 podemos sacar los valores de la constante de gas, ¿sí? Y sabemos que por la ecuación de gas ideal tenemos que P por D igual a MRT. Nosotros tenemos el valor que es de tabla, esto es dato, ¿sí? Porque tenemos las dimensiones 6 por 5 por 4, podemos calcular el volumen, y también la presión, que es la presión atmosférica. Finalmente con ese valor sacamos un valor de la masa del aire, que es de 149,3 kilogramos. De la tabla A.17, que es la tabla que hablamos, ¿verdad?, para sacar los valores también de energía interna, podemos saber que para una temperatura de 280 Kelvin tenemos una energía interna de 199,75, y para una temperatura de T2 tenemos una energía de 211,21. Recuerden que si no tenemos los valores exactos en la tabla, debemos hacer una interpolación para poder sacar los valores exactos. Entonces, volviendo con los datos que ya tenemos a nuestra primera ley, ¿sí?, podemos determinar que el trabajo, ¿verdad?, que realiza el calentador menos la pérdida de energía que nos da como dato el ejercicio va a ser igual a la masa, que es la masa que calculamos, ¿sí?, por el delta T, y nos queda esto flujo másico, ¿sí?, por la diferencia de energía interna que lo sacamos de tabla. Con esos valores finalmente obtenemos que la potencia en el calentador es de 2,4 kilovatios.